siga habiendo gente por ahí. ¿Sí? Bueno, bienvenidas todas a la presentación del libro Estética Fósil, Imaginarios de la Energía y Crisis Ecosocial, de Jaime Bindel, que le tenemos aquí. El autor también es doctor en Historia del Arte e investigador en el CSIC, militante anticapitalista en el área de ecosocialismo. Y bueno, va a presentar este ensayo que hace como una revisión ecopolítica de la historia del arte, la cultura visual y los imaginarios de la modernidad industrial. Luego nos acompaña también María Ruido, artista visual, investigadora y productora cultural. También es profesora de la Universidad de Barcelona. Y también en streaming, ya por Zoom, nos acompaña Alberto Santamaría, profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca, escritor y poeta. Bueno, bienvenidas al coloquio. Gracias. Y ya cuando quieras, Jaime, vale. Hago Zoom. Pues, si no os importa, me voy a quitar la mascarilla para hablar. Vale, gracias. Bueno, lo primero, lamentar la demora en el inicio del acto, y lo segundo, agradecer muchísimo a Coral la presentación, y también muy especialmente tanto a María como a Alberto, pues que nos acompañen hoy en este acto. La verdad es que llevo ya algunas presentaciones del libro, y una cosa que no me gusta hacer es repetirme. Entonces, había pensado una intervención inicial que en verdad tratara de tender puentes con algunas preocupaciones que creo que son comunes a las tres o los tres que vamos a intervenir, y de esa manera desajustar un poco lo que es la agenda, ¿no?, temática del libro. De todas maneras, no querría alargarme demasiado porque ya vamos mal de tiempo, y no querría abusar de Alberto ni de María. Así que, bueno, voy a lanzar unas cuantas ideas así de manera muy esquemática, y luego les voy a dar paso a ellos. La primera cuestión que creo que podría delinear ese campo de debate común tendría que ver con la perspectiva genealógica que arroja el libro. En varios de sus textos, Alberto ha subrayado, ¿no?, este paralelismo entre la conformación tanto del concepto como de los espacios institucionales del arte contemporáneo y la gestación de los planteamientos de la economía política, ¿no? En concreto, pues cómo surgen toda una serie de discursos en la segunda mitad del siglo XVIII, como la crítica de arte, las bellas artes, la historia del arte o la propia estética, en paralelo, ¿no?, a una obra o a un contexto en el que se presentan obras como La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y además creo que con mucha inteligencia, pues él ha destacado esta paradoja por la cual ese nuevo espacio para la experiencia estética que se limita, ¿no?, en torno a la institución del museo, con la descontextualización que supone de obras o producciones culturales que no necesariamente eran percibidas como artísticas en su contexto inicial, ¿no?, pues se da de acuerdo a toda esta tematización de la idea de desinterés en Kant, con la paradoja de que eso se produce en un momento en el que justamente el arte empieza a tener una relación con el mercado, ¿no?, que era algo que tampoco se había producido en épocas anteriores. Por tanto, esa doble dimensión del arte como desinterés y, por otra parte, su vinculación con el interés mercantil sería una conexión, si queréis, compleja, ¿no?, que se articula en los inicios del mundo contemporáneo entre la estética o lo artístico, si utilizamos en un sentido más restringido el concepto de estética, y por otra parte la esfera de la economía, ¿no? De alguna manera, lo que plantea este libro, Estética Fósil, en relación con esa emergencia también de la modernidad industrial, es una ampliación de ese paradigma analítico, ¿no?, hacia cuestiones que tienen que ver con la ecología, que también mantiene una relación ambivalente con la economía, ¿no? O sea, justamente la fundación de la economía clásica en la obra de alguien como Smith deja de lado la cuestión de los recursos naturales, ¿no?, que es algo que todavía no habían hecho los fisiócratas, ¿no?, que es una escuela inmediatamente anterior que se daba cuenta, ¿no?, de que era
imposible plantear un crecimiento exponencial de la riqueza si no se multiplicaban en el tiempo los recursos naturales, ¿no? Entonces, la solución que encontraron para eso los fisiócratas era que, bueno, podía ser que esos recursos se multiplicaran de manera casi espontánea, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Y entonces, la paradoja ahí es que la economía, como ciencia moderna, se independiza o se autonomiza fuertemente de la ecología en el momento en que justamente la intensificación del recurso al sustrato material, ¿no?, es más intensa, ¿no?, con la acaparación de todo tipo de materiales y de energía, que sin duda se va a ver todavía, digamos, potenciado por el recurso a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esa doble dimensión de desconexión y, por otra parte, de fuerte dependencia sería otra cuestión que quizás sería interesante analizar y que creo que también puede arrojar luz sobre el modo en que posteriormente las prácticas artísticas y culturales, desde el romanticismo hasta las neovanguardias artísticas, pasando por las propias vanguardias, han abordado la relación entre arte y naturaleza, ¿vale? O sea, creo que está mucho más trabajada, ¿no?, esa relación entre arte y economía o arte y capitalismo, hasta cierto punto, pero es una cuestión como muy candente. Pero, sin embargo, la cuestión de la naturaleza y las ambivalencias que mantienen todos esos movimientos, ¿no?, el romanticismo, las vanguardias y posteriormente las neovanguardias, quizás sea algo que todavía se podría explorar. Y ahí el libro, ¿no?, esta reconstrucción, como decía hace un momento Coral, de la ecología política desde la perspectiva estética, pues trata de diagramar, por así decir, un campo, yo diría que metodológico, pero también político, que creo que se podría explorar de manera más sistemática en el futuro, ¿no? También, obviamente, en el contexto de la crisis ecológica y social en la que estamos metidos, ¿no? Otra segunda cuestión que creo también podría dialogar con algunas reflexiones recientes de Alberto en torno, en particular, a lo que él denomina el activismo cultural neoliberal, tendría que ver con la doble dimensión física, por un lado, y por otro cultural, que tiene la energía, ¿no?, en los imaginarios industriales. Creo que todas, en general, relacionamos la energía con su carácter físico, en tanto que es una magnitud explorada por la ciencia termodinámica, que es de lo que hablo también en el libro, pero nos cuesta más ver esa configuración cultural del concepto de energía, ¿no?, que se da desde al menos esos orígenes de la física termodinámica en el siglo XIX, ¿no?, que es algo que exploro en el libro y que ahora no me voy a detener. Pero decía que podría dialogar con esta tematización que hace Alberto del activismo cultural neoliberal, en tanto que creo que el neoliberalismo se caracteriza también por otra gran paradoja o por otra gran tensión, ¿no? Es un momento de la historia en el que, después de la crisis energética de los años 70, somos más conscientes de que estamos topando con ciertos límites físicos, ¿no?, de la explotación de los combustibles fósiles y otras materias primas, ¿no? No voy a hablar ahora de todo lo que tiene que ver con el pico del petróleo y demás, que son cuestiones como muy candentes también en relación al futuro más o menos inmediato. Y, sin embargo, muchos discursos ideológicos que vinculamos con el neoliberalismo cultural apelan, ¿no?, a la energía creativa humana como la solución de todos nuestros males, ¿no?, con las declinaciones que eso además tiene en relación a la fe tecnológica y otra serie de cuestiones que atraviesan el tiempo presente, ¿no? El discurso en torno a la tecnología como salvación posible, ¿no?, de nuestros problemas civilizacionales, por ejemplo, en torno a la geoingeniería, ¿no?, como un modo también de pasar por alto la dimensión social y política que ha de tener cualquier proceso de transformación histórica mínimamente reseñable, ¿no? Entonces, esa sería otra cuestión que creo que podríamos tratar y que además creo que ha cobrado mucha actualización en el contexto de la pandemia, ¿no?, en el que, como comento en el libro, podemos encontrar prácticamente en dos noticias sucesivas en un mismo telediario una reflexión, ¿no?, sobre la necesidad o supuesta necesidad de digitalizar el conjunto de la economía, y a renglón seguido otra noticia sobre los efectos entrópicos de los desechos informáticos, ¿no? Esta disonancia cognitiva creo que está también muy presente en los discursos culturales contemporáneos. Y ahora voy a trazar otras dos líneas también de manera así como telegráfica, más en relación, si queréis, al trabajo de María. Una es una cuestión que es casi una suerte de cruzada personal en relación a ciertas tematizaciones de lo ecológico en relación al arte contemporáneo, que creo que son hegemónicas, ¿no? Que cuando se acercan a la ecología y a eso que Polanyi o James O'Connor denominaron las condiciones de producción, ¿no?, que serían las que se verían amenazadas por el desarrollo del industrialismo de tipo productivista y demás,
pues dejan fuera muchas cosas desde mi punto de vista, ¿no? O sea, hay como una conciencia naturalista, en el peor sentido, en esas tematizaciones de lo ecológico en el arte contemporáneo que, ya digo, pues exploran lo que sería esa dimensión de la tierra, ¿no? De la que hablaba Polanyi como una de las mercancías ficticias que genera el capitalismo, pero sin embargo dejan al margen otra serie de mercancías ficticias que también denunciaba Polanyi, como puedan ser el trabajo, como puedan ser el dinero, como puedan ser las infraestructuras, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que sería necesario incorporar a los análisis que hacemos desde la crítica artística la dimensión ecológica de todas esas variables, ¿no? De la organización del trabajo, de la expansión infraestructural, ¿no? Que acompaña a la civilización industrial, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, o las cuestiones relativas al dinero, ¿no? Por decirlo así de manera provocativa, no me resulta muy evidente por qué, no sé, ciertas artistas o ciertos artistas que tienen una visión sumamente esencialista, ¿no? De una cierta reconexión con la naturaleza, tienen más que decirnos desde una perspectiva ecologista a día de hoy que artistas como Harun Farocki en su reconstrucción crítica de la historia visual de la representación del trabajo en el siglo XX, que Hans Haacke y su denuncia en relación a la financiación espuria de los museos de arte contemporáneo, o otro tipo de planteamientos actuales, por ejemplo, Jonas Stahl y su reflexión sobre la posibilidad de imaginar otro tipo de infraestructuras artísticas y culturales que se hagan cargo, ¿no? De los diagnósticos sobre la crisis ecológica y que aminoren la huella de carbono de esa esfera artística y cultural, ¿no? Entonces, ahí me interesa cómo introducir esa reflexión también porque justamente alguien como María ha trabajado mucho sobre cuestiones relativas al trabajo y creo que sería interesante introducir, como digo, esa discusión. Y finalmente, otra cosa que me gustaría apuntar y que también se entrecruza con algunos de los contenidos del libro y con cosas que vengo pensando más recientemente, tiene que ver con cierta falta, digamos, de traducción o de diálogo que encuentro entre dos ámbitos del pensamiento crítico contemporáneo. Por una parte, la ecología política y por otra parte, la crítica cultural. Lo que voy a decir es sumamente genérico y, por tanto, injusto, ¿no? con esos ámbitos, pero es una reflexión que al menos yo tengo en la cabeza que me gustaría compartiros, ¿no? Por el lado de la ecología política me da la impresión de que se pone mucho el énfasis en generar imaginarios posantropocéntricos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en toda la teoría de Gaia, ¿no? En la idea de la simbiosis como algo que desborde los marcos tradicionales de las cosmovisiones antropocéntricas, ¿no? Incluso los nuevos materialismos y demás. Pero, sin embargo, cuando se plantea una interpelación política más amplia al conjunto de la sociedad, creo que los parámetros en los que se mueven esos discursos muchas veces, y lo digo sin desmerecerlos, pues responden a discursos más bien de corte humanista, ¿no? Que sobre todo ponen énfasis en la necesidad de tomar conciencia sobre la dimensión de la crisis ecosocial, por ejemplo, lo que supone, digamos, el calentamiento global y otra serie de variables críticas, ¿no? Y también apelan como a la necesidad de compartir nuevos valores, ¿no? A propósito de cómo nos posicionamos frente a esa realidad. Pero claro, yo encuentro que en esas interpelaciones pues se pierde de vista que quizás nuestro problema civilizacional no es tanto una falta de conciencia respecto a la dimensión de la crisis ecosocial, sino la falta de un conocimiento más preciso de cuáles serían los medios prácticos que podemos activar para transitar de nuestra situación actual a una situación, digamos, menos crítica en términos de cómo organizamos el metabolismo ecosocial, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión que, por ejemplo, Rancière, ¿no? A propósito del pensamiento, o sea, de las prácticas artísticas, ha reflexionado con mucho detenimiento, ¿no? Muchas veces no se trata tanto de revelar la verdad sobre las formas de la explotación, o en este caso sobre la dimensión de la crisis ecosocial al conjunto de la sociedad, sino de implementar esos medios específicos que permitan a la gente tener esperanza y ver cómo pueden alterar de manera práctica el modo de vida o la situación en que se encuentran, ¿no? Y frente a eso, me da la impresión de que la crítica cultural, teniendo una visión como más post-humanista, ¿no? en fin, de la realidad social, ¿no? Con una fuerte influencia más del pensamiento postestructuralista, ¿no? De la obra de autores como Foucault, la escuela francesa y demás. Sin embargo,
justamente porque considera que lo cultural es algo que afecta ante todo a la especie humana, deja fuera algunas aportaciones de la crítica, o sea, de la ecología política que serían como muy, muy importantes, ¿no? En el caso de la crítica cultural no se habla tanto de conciencia o de valores, sino que se habla más bien de subjetividades, de deseos, de malestares, ¿no? Que es algo que también ha trabajado en su obra cinematográfica la propia María, y quería por eso recogerlo. Y hecha esta síntesis, ya digo, muy brocha gorda, ¿no? De cuáles son esas sensibilidades políticas que creo que predominan, al menos en nuestro contexto, en la ecología política por un lado y en la crítica cultural por otro. Creo que la politización, digamos, de esos malestares contemporáneos de los que habla María, pasaría justamente por hacernos cargo de las dos dimensiones, ¿no? Y pensar cómo desde la práctica artística y cultural podemos activar otros deseos, ¿no? Otras subjetividades que de alguna manera no entren en fricción con esos diagnósticos que desde el materialismo ecológico se están haciendo de la dimensión de la crisis en la que nos encontramos, ¿no? Creo que esa es una cuestión fundamental, y tender puentes entre ambos espacios pues es un tema sobre el que me gustaría pensar más detenidamente en el futuro. Y además creo que ahí sí que hay un filón por explorar, en la medida en que esos malestares también, y lo hablamos antes con María, pues tienen un creciente perfil de clase, de raza, de género, ¿no? Que de alguna forma creo que debemos también pensar desde una perspectiva ecosocial, ¿no? Ambiciosa, para politizarlos en una dirección que se haga cargo también de esos diagnósticos que os vengo comentando. Entonces, ¿cómo podemos hacer confluir esas dos dimensiones, ¿no? De la ecología política y de la crítica cultural en nuevas formas de politización? Creo que sería como una cuestión que el libro no resuelve, pero sobre la que quizás pudiéramos pensar ahora en común. Y bueno, eso, que ya es mucho. Pues yo creo que aquí empieza Alberto, ¿no? ¿Hablo yo o...? Sí. Vale, yo no... ¿Me oís? Yo no os oigo, yo creo ahora. Vale, yo no os oigo. Bueno. Es que tenemos cerrado el... Vale, de acuerdo, vale, que no sabía... De acuerdo. Pues nada, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar, a ti, a Jaime, a las compañeras y compañeros de Anticapi, y también por compartir este rato con gente como Coral o María, que bueno, siempre es un placer compartir un rato de charla, de conversación, y sobre todo si digamos, el núcleo es un libro como este que nos propone Jaime, que creo que es un libro magnífico en muchos sentidos, y creo que en cierta medida la exposición que ha hecho inicialmente, de alguna forma, no sé María, pero a mí ya me deja con poco de contar, porque en cierta medida ha expresado perfectamente un poco lo que nos puede conectar, ¿no? En este espacio de análisis y de reflexión, ¿no? Porque evidentemente mi ámbito no abarca el ámbito de la cuestión ecológica, el ecosocialismo, pero sí, evidentemente, la propuesta que hace Jaime es muy interesante porque aborda estos distintos espacios y hace una genealogía muy interesante de todos estos procesos, ¿no? Y por tanto, bueno, creo que es un libro que más que merecería varias sesiones, ¿no? Para ir abordando los diferentes temas que va gestando y va desarrollando. También me hubiera gustado también estar presente, ¿no? Sería hubiéramos ido quizá más rápido incluso a la hora de comenzar la sesión, pero bueno, para la próxima. Bien, el libro, como ya ha comentado Jaime, como se ha comentado en otros foros y como se puede comprobar en la lectura, ¿no? Es un libro con una serie de tesis contundentes que se van entrelazando, y creo que en cierta medida, bueno, de modo general podemos decir que tiene un objetivo claro, que es hacernos ver, entre otras muchas cosas, cómo el capitalismo no es simplemente un modelo económico, ¿no? Y es un elemento básico y fundamental desde el cual podemos empezar a reflexionar, ¿no? Ese falso reduccionismo, ¿no? De ir hacia lo económico como algo meramente, luego comentaré esto, ¿no? Algo meramente basado en dataciones numéricas, por decirlo sencillamente, ¿no? Que es un poco una versión que nos ha llegado, ¿no? Y que el mismo Adam Smith, como has comentado, sabía perfectamente, ¿no? Si uno recurre no digo a la riqueza de las naciones, sino a la teoría de los sentimientos morales, ese es un arma quizá incluso más
idónea en nuestros días para analizar el capitalismo que la riqueza de las naciones, ¿no? Teoría de los sentimientos morales es precisamente cómo gestionar los afectos y cómo transformar y cómo a través de determinados elementos afectivos tratar de dinamitar los sistemas sociales existentes, ¿no? Y creo que es muy interesante volver a ese libro. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que decir, en el caso del texto de Jaime es esta idea, ¿no? De cómo la economía es algo más, ¿no? Y cómo la economía trasciende lo económico para construir imaginarios colectivos. Y creo que es una de las grandes herramientas, uno de los grandes triunfos del capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo ha sabido no solo gestionar, no solo es un sistema que produce necesidades y deseos que solo él puede satisfacer, que es un poco la esencia, ¿no? de su rutina, por decirlo así, sino que también tiene esta capacidad de asentar modelos de percepción, de asentar prácticas y expectativas que de alguna forma hacen caer aquellas tesis que vienen, ¿no? del siglo XIX, aquellas tesis que se veían una pronta destrucción y caída del capitalismo, ¿no? El capitalismo ha sabido perfectamente sobrevivir a sus propias crisis, no solo ha sabido sobrevivir a sus propias crisis, sino que ha sabido crecer, ha sabido engordar gracias a sus propias crisis, ¿no? Y esta es una virtud que en el siglo XIX no se veía, ¿no? Ahora que estamos en el aniversario también de la Comuna, ¿no? No recuerdo ahora quién lo decía, pero la idea de que la Comuna no es un grito de putrefacción del capitalismo, ¿no? Sino que son los lloros perinatales del capitalismo. Lo que hacen los comuneros es descubrir que algo estaba mal en su inicio, no en su final, ¿no? Y que quizás esas medidas temporales son muy interesantes de reflexionar. Y bueno, que ya me voy yendo, ¿no? Es decir, la idea de cómo, es muy interesante en el texto de Jaime, cómo el capitalismo tiene esta potencia de hacer de que su pulmón es esta capacidad de compartir esos imaginarios colectivos y que gestionen desde esos imaginarios colectivos las formas de vivir, las prácticas y las expectativas. Ahora Jaime hablaba del tema de la energía, me acuerdo de una campaña publicitaria hace un par de años de EDP, ¿vale? Una campaña publicitaria en la que esta empresa de energía, esta empresa EDP, tenía un eslogan que eran dos eslogans, ¿no? El primero era apaga la luz y enciende tu imaginación. Si una empresa cuya finalidad es venderte energía, es venderte luz, te dice que apagues la luz y enciendas tu imaginación, ¿no? ¿Por qué? Porque el eslogan fundamental y el hashtag que crearon fue imagina tu energía. ¿Vale? Era EDP, el eslogan era imagina tu energía. Es decir, más importante de que yo que te vendo luz y electricidad es tu energía interior. ¿Vale? Ese juego paradójico de los imaginarios del capitalismo es muy interesante porque en el fondo podemos leerlo como una idea filosófica, ¿no? Apaga la luz en el sentido metafórico de la ilustración, ¿no? y vamos a dar cabida a la imaginación como herramienta transformadora, pero al mismo tiempo se están riendo de nosotros, es decir, se están construyendo una especie de mitología a su alrededor muy interesante, ¿no? Que sería otro tema para abordar, ¿no? Y bueno, creo que este tema de los imaginarios de la energía que van desarrollando en el libro, que es muy interesante cómo se van extendiendo las ramificaciones en el texto. Una cosa muy interesante del texto, Jaime, es cómo vas entramando los autores de muy distinta procedencia, es decir, desde la ciencia hasta la filosofía, hasta la poesía, Lucrecio, es decir, cómo van apareciendo Barbour, Lucrecio, Darwin, Marx, y cómo se va entramando, ¿no? Porque es muy enriquecedor ese sentido, porque de alguna forma en la academia y fuera de la academia, uno de los imaginarios también de la ilustración y del capitalismo ha sido que somos más felices si parcelamos el conocimiento, porque lo controlamos. Tenemos ese deseo de orden de parcelar los conocimientos y nos sentimos muy cómodos cuando nos dicen esto es barroco, esto es no sé qué y qué bien, porque lo podemos abordar, ¿no? Y cuando nos saltamos todo eso, nos producen dos cosas, cierto terror porque no abarcamos, pero claro, cuando recibimos, como en el caso de Jaime, recibimos esa posibilidad de ver cómo se entrelazan los elementos, ¿no? Es un poco lo que contaba también, ¿no? Esa relación entre economía y arte en el siglo XVIII, ¿no? Buscar esos espacios de conexión que no condicionan, no quiere decir que la economía determine completamente el desarrollo de los imaginarios, la economía determine completamente la capacidad artística, porque si fuera así no habría evolución artística ni transformaciones artísticas, ni podríamos acceder a mucho arte, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay una conexión, ¿vale? Una intensidad de relaciones que a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Mientras leía el texto, Jaime, me recordaba
Y a la que has comentado me recordaba una frase maravillosa de Gary Becker. Gary Becker, que es uno de los grandes monstruos del pensamiento neoliberal, ¿no? Autor del Capital Humano y demás, él llegó a decir en un momento que la economía es amor, ¿vale? Con cierta ironía, para decir precisamente eso, que la economía siempre es algo más que la economía. Y es algo que Tulloch, Buchanan y todos estos neoliberales de los años 70 lo tenían muy claro, lo que llamaban el imperialismo económico. El imperialismo económico es un texto de Tulloch en el que insiste un montón en esto, en que la economía siempre es algo más que economía. Y es la gran virtud del neoliberalismo, haber convertido la economía en algo más que economía, haberla convertido en qué, en cómo me relaciono yo con mis seres queridos, cómo compro cerveza en el supermercado, cómo conduzco mi vida diaria, ¿no? Ese es un elemento y ahí están los imaginarios que tú muy bien vas relatando, ¿no? Tampoco me quiero extender demasiado, ¿no? De aquí un montón de notas porque vamos un poco ya, no quería excederme, ¿no? Cómo vas mezclando estudios culturales, ecosocialismo, marxismo, historia del arte, etcétera, etcétera. Y también la forma en la que manejamos a Marx. Y una cosa interesante es del ámbito del ecosocialismo y de la reflexión en torno a la crisis ecosocial. Cuando se aborda a Marx me parece muy interesante esos apartados, ¿no? En el que quitamos un poco el miedo también a esta relación con Marx, ¿no? Porque tendemos a parcelar, igual que se parcela las disciplinas, parcelamos a Marx y consideramos que Marx es una especie de cómoda en la que hay cajones en los que podemos tirar y creo que, vamos, Marx para mí desde el punto de vista me gusta pensar que no es un filósofo sistemático y que por lo tanto lo que hay en Marx son múltiples intensidades y que podemos tirar de él de forma muy diversas, ¿no? Y que ahí en el libro lo vas también repensando, ¿no? Y otro bueno, ¿y por aquí quiero empezar? Me acabo de acordar ahora. Que me parece muy interesante y que lo has mencionado de pasada antes, pero que creo es esencial en todo esto que estoy contando, el concepto de estética. Porque me parece fundamental el reinsertar el concepto de estética en un diálogo que nos permita pensar la estética no como una disciplina, sino como una herramienta comprensiva, por decirlo así, como una herramienta. Si cerramos la estética como una disciplina, lo convertimos en un bla, 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 bla sobre el arte, que es lo que ha interesado en muchas ocasiones, ¿no? Para reforzar o para ser cómplice de determinadas posiciones político-estéticas, por decirlo, o político-artísticas, ¿no? Y creo que me interesa más el modo en que lo planteas en el libro que entender la estética como ese entramado entre elementos afectivos y materiales, ¿no? Esa relación de percepciones, ¿no? La estética entendida como también vinculado a aquello que decía Williams de estructura de sentimientos, ¿no? Como la estética es una forma de ver, de percibir en un contexto determinado. Eso que compartimos en un momento determinado en nuestras formas de relacionar y de percibir. Y que el capitalismo y el neoliberalismo ha sabido muy bien orquestar, ha sabido desarrollar perfectamente. Hay ya con esto acabo, de Hayek, que sí me pareció magnífico, ¿no? Hayek decía en su último libro que las personas inteligentes normalmente son de izquierdas, decía Hayek, ¿vale? Una persona inteligente es de izquierdas, y decía el propio Hayek, y decía, pero ese es su problema, el problema es ese. El problema es que tratan de razonarlo todo, que para poder, decía Hayek, para poder, en lugar de aceptar la potencia transformadora de la tradición o de la moral tradicional, lo que hacen es someterla a juicio y a razón. Y entonces, si es verdad y es veraz y es importante, la admitimos, si no la rechazamos, ¿no? Y él decía que no, que es una estupidez de la idea de inteligencia de izquierda, ¿no? Porque muchas veces la moral tiene sus elementos transformadores, ¿no? Y es algo que Raymond Williams dijo también, que es curioso en un momento. Raymond Williams hablaba de lo importante de lo residual, ¿vale? O incluso Stuart Hall cuando hablaba de la relación entre la religión y el reggae, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una serie de elementos de imaginarios, elementos que están ahí, que creo muy interesantes en ese debate entre el neoliberalismo y las posiciones de izquierda, ¿no? Y me he ido un poco por las ramas, pero bueno, quería simplemente felicitarte sobre todo por el libro, porque creo que es un libro que en nuestro panorama cultural sirve para enriquecer muchas visiones y sobre todo no solo por el contenido, ojo, que es formidable, sino también por la metodología, por ese cruce de elementos, que a mí me parece muy interesante que en el ensayo en este país permita este cruce de elementos, que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y que permita, pues eso, cuestionar los imaginarios, cómo se construyen los imaginarios. Los imaginarios no se construyen solo en función de elementos económicos o elementos de historia del arte,
sino que se confunden, se constituyen a la raíz de esa multiplicidad de conexiones. Y tenía muchas más cosas, pero mejor me callo porque, y que María pueda continuar. Muchas gracias. Se oye. ¿Ahora se oye? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues gracias a Alberto y a Jaime por la introducción. Gracias a las compañeras de Anticapitalistas por acogernos. Y bueno, y gracias a Jaime porque me ha hecho leer un montón de cosas antes de leer su libro. Me he hecho los deberes, así que me leí a Andreas Malm para ir sabiendo de qué iba, y como pues yo tengo un bagaje de historiadora y de historiadora contemporánea, lo primero que pensé es cuando leí a Andreas Malm, pensé lo mismo que cuando leía a Silvia Federici, ¿no? ¿Cómo es que esto no me lo han contado, ¿no? en la universidad? ¿Cómo nos explican la revolución industrial de una manera, enlazando con lo que decía ahora Alberto, tan parcial, tan sesgada y tan pacata, ¿no? en las múltiples formas y ramificaciones que tiene? Y bueno, la verdad es que me quedé absolutamente aterrada, ¿no? de algo que ya lo sabemos, estamos creo que nos queda un segundo, ¿no? como planeta, pero cuando ves cómo eso ha sido un recorrido, un camino elegido por cierta clase social y cierto núcleo, ¿no? Me parece muy acertado cuando dice no podemos hablar de antropoceno, ¿no? Sino que hay que hablar de capitaloceno, ¿no? Y nuestra relación colonial ahora mismo, neocolonial, con no solamente por esos productos que comentábamos antes de las tierras raras o los litios, ¿no? que nos hacen falta para la producción de los gadgets tecnológicos, sino porque extendemos a otros países que no han tenido el mismo protagonismo en esa industrialización y por lo tanto en el cambio climático, ¿no? y en lo que está pasando. Entonces leí a Andreas Malm y leí el libro de Jaime. En principio, como compartimos grupo de investigación, pues estamos bastante al tanto de cuáles serán sus recorridos hace tiempo, y me interesaba mucho cuáles podrían ser esas vertientes, como comentabais ambos, que unían. Y como tú decías en la última parte de tu intervención, ¿qué unión puede haber entre la crítica institucional y las personas que trabajamos en el ámbito de esta crítica cultural y de la producción cultural y de la producción de imaginarios con este escenario de que no nos queda otra, de repensar el mundo y de repensar los límites materiales del mundo y también de la producción, ¿no? Y entonces, bueno, he ido tomando algunas notas unidas a las notas que ya traía, pero me gustaría centrar en estas dos líneas que apuntabas. La primera tiene que ver con entender una necesaria revisión y reordenación de la producción y por lo tanto del trabajo, que es algo que a mí me interesa desde hace muchos años, con una necesidad de parar una idea de progreso continuo que nos viene de la modernidad. Es una palabra que no ha salido en ninguno de... Y claro, tiene mucho que ver capitalismo, neoliberalismo, industrialización con todo el proyecto de la modernidad. Digamos que es el cascarón, ¿no? El cascarón que encubre todo eso, y cómo ese proyecto de la modernidad nos esconde las condiciones materiales de la propia producción de esa modernidad, no solamente en cuestiones de clases, sino en cuestiones de género,
¿no? Ese desplazamiento de los trabajos reproductivos que nunca aparecen, no aparecen en la economía clásica ni neoclásica, pero tampoco aparecen en Marx, ¿no? Y cómo ese poner la vida en el centro de la que hablan las feministas, las economistas y las ecosocialistas contemporáneas hace mucho que aparece como una onda expansiva en los pensamientos de las mujeres, ¿no? Y por otra parte pensaba en esa línea genealógica de la que tú hablabas, Jaime, que bueno, para mí genealogía es una palabra fundamental que recalco mucho en las clases porque además en el Estado español lo de la genealogía mal, tenemos muchos cortes, y entonces tenemos que estar reconstruyendo siempre y tendiendo hilos y puentes a estas genealogías, lo mal que nos han contado la historia y la historia del arte y cómo nos cuentan una visión, por ejemplo, del romanticismo absolutamente ñoña, infantilizada, como esencializada, por supuesto, y cómo es mucho más interesante a lo mejor en vez de hablar de Shelley o de Byron, hablar de Mary Shelley, ¿no? Y de Frankenstein. Eso también nace en el romanticismo, ¿no? Y eso también es el romanticismo. Y yo creo que ahí hay un pensamiento de una mujer que evidentemente tiene una educación privilegiada en ese momento, ¿no? Que está cuestionando el mundo que está a punto de explosionar en ese momento y que ya pone en cuestión la idea de humanismo, no a lo mejor como lo entendemos ahora, pero sí de alguna manera adelanta ese poshumanismo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía que apuntar a la relación en esta cuarta revolución industrial que al parecer estamos viviendo, ¿no? Y como todo el mundo que está viviendo algo, pues no nos damos cuenta, ¿no? Se nos van colando pequeñas cosas hasta que de repente un día ¡guau!, hemos pasado a la robotización, a la inteligencia artificial y al mundo del post-trabajo, ¿no? Me he dedicado algunos de los años anteriores a este escenario del post-trabajo que se avecina y, por supuesto, está muy relacionado con la tecnología y con unos límites que en ningún momento nos cuentan, ¿no? Antes comentábamos cómo la implementación, por ejemplo, del 5G es absolutamente imposible llevarla a cabo porque los límites del planeta son los que son. Y luego están los límites de la propia fuerza productiva y de los seres humanos, de los que tampoco hablamos, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha llevado a atisbar un poquito lo que puede ser el desierto del futuro del post-trabajo, que en absoluto es que no vayamos a trabajar y vayamos a vivir una renta básica universal y que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas. No. Va a ser más bien una especie de trabajo no pagado continuo. Y lo hemos estado viendo, y de hecho, bueno, ahora que estamos con Alberto, el texto que yo hice para Viento Sur va un poco por ahí, cómo el trabajo en remoto nos ha llevado a ese volver al espacio doméstico de la producción, del que por otra parte las mujeres nunca hemos salido, y cómo esas condiciones materiales del trabajo se van volviendo cada vez más frágiles, con una precariedad, con una hiperflexibilidad y con un desorden horario que llevamos arrastrando, pues yo creo que desde los años 80, desde la implementación del neoliberalismo, y ahora paso ahí, y que ha ido colándose en nuestras vidas como una especie de gotera y que en este momento tiene unas dimensiones de charco inmenso, ¿no? En esas condiciones materiales de producción, por supuesto, está la producción cultural, la producción de imaginarios y la producción de pensamiento, ¿no? Entonces, hay toda una línea que todos conocemos de gente que ha visto en el trabajo inmaterial pues la salvación de la clase trabajadora, ¿no? La línea
Negri, que se nos explicaba, bueno, ya está, ya el general intellect ya puede ponerse a trabajar. Y claro, como dice Celia Federici, son hombres de clase media, heteros, casi seguro, vamos, no voy a indagar en ese tema, pero cis y todo lo que los ismos que le queráis poner, que por supuesto no contemplan de nuevo el trabajo reproductivo. Y ahí Silvia Federici me parece que hace una crítica interesantísima de cómo los feminismos occidentales y blancos tampoco hemos conseguido llevar eso al espacio de la política, de lo político, de las agendas políticas reales, que no institucionales, porque, bueno, sí, tenemos un Ministerio de Asuntos Sociales y habla de cómo compartir el trabajo, pero luego legislar sobre eso no significa educar en esa igualdad, y cómo lo que hemos hecho ha sido subrogar estos trabajos de reproducción. Incluso ya sabemos que tenemos ahí al lado el tema de la subrogación de la propia reproducción, lo cual ya es un ejercicio de clasismo, colonialismo y todos los sismos inenarrable, ¿no? Y frente a eso me gustaría recuperar no solamente líneas del feminismo que han llevado a un nuevo pensamiento ecologista no esencialista, que yo creo que en los años 70 había mucho ecologismo de mucho corte esencialista, también tiene sus razones de ser. Totalmente. En ese momento, y hay todo la eclosión del arquecoño y todas estas cosas. Creo que tiene su razón histórica de aparecer, pero yo creo que ahora hay otras líneas de pensamiento ecológico dentro del feminismo muchísimo más materialistas, mucho más interesantes. De hecho, yo creo que Amaya Pérez Orozco, por ejemplo, me parece una pensadora que habla en términos económicos, pero también habla en términos ecológicos y de límites de la producción. Y también una línea que quizá os puede parecer más extraña, que tiene que ver con la tecnología, que es la línea de, claro, yo como buena feminista de principios del siglo XXI y de admiradora de Haraway, por supuesto, pues me interesó muchísimo esa línea, y es verdad que hay una lectura de Haraway muy simplista, muy de máquinas, mujeres, cyborgs y no sé qué, y otra que es la real, que es de una marxista, de una mujer que viene del feminismo marxista, que está repensando la posición de las mujeres en un mundo tecnologizado, ¿no? Y llama la atención sobre que podemos perder el papel de protagonistas y de que se reconozca esas aportaciones de las mujeres, como de hecho yo creo que ha sido, ¿no? Y luego esta línea xenofeminista, que insiste en otra cuestión que me parece muy importante, que es la desbiologización de las relaciones, que me parece de lo más ecológico que puede haber en el mundo, y que nos llevaría, por ejemplo, al tema de la subrogación y al fetichismo biológico, ¿no? Que creo que es una aportación que yo, por ejemplo, desde el ecologismo no he oído hablar sobre el tema, ¿no? Como si volver al campo y tener familias de 8 hijos fuera una solución. Y no, señoros, no lo va a ser. Entonces, ya para ir terminando, me parece que es muy interesante, o sea, esta línea de señores inmateriales, reflexionando sobre el trabajo inmaterial, digamos que tiene un epítome en Franco Berardi Bifo, ¿no? Cuando dice, bueno, pues ya está, vamos a hacer una conexión entre los creadores, los ingenieros y los ingenieros y poetas, o así, él dice. Y esto, o sea, a mí me encantaría que esto fuera así, pero esto no va a pasar. Esto no va a pasar. O sea, un señor de Silicon Valley no va a renunciar a ganar un pastoncio al mes por poner su trabajo al servicio de lo colectivo y de la comunidad. Por supuesto, podría haber pasos, que eso pasa por hacer una política de colectivización de este capitalismo de plataformas, ¿no? Que estamos viviendo. Ahí tendría que haber un golpe en la mesa por parte de los estados, y enlazo con lo que dice Mal, ¿no? La geoingeniería es algo que se les ha ocurrido a las empresas privadas,
que es el colmo porque ella destroza cualquier límite de la soberanía, no solamente del Estado-Nación, sino porque van a intervenir en el clima en general. O sea, nuestras pequeñas soberanías se saltan por los aires, sino que ahí tienen que ser el colectivo, lo social y los estados los que tomen decisiones, y no las están tomando. Yo creo que tenemos empresas que nos están imponiendo sus decisiones, grandes empresas, este neofeudalismo que estamos viviendo. Entonces, Bifo me parece que no va a ir por ahí la cosa. Creo que tiene que haber intervenciones mucho más allá. Y ahí retomo también algo que tú apuntas en tu libro y que me resonó un poco aceleracionista, ya sé que no, que es: dejémonos solo de manifestaciones de política folk y vayamos ahí al núcleo de las decisiones de poder. Y yo creo que eso es muy importante, que estemos ahí presentes y tener fuerza en esas decisiones de poder. Y esto lo traigo ahora mismo a un momento donde en Madrid, por ejemplo, se están desmantelando todos los espacios de producción cultural colectiva. Media Lab ahí al lado, ayer creo que fue, y la importancia de poner la cultura local y apostar por la no espectacularización de la producción cultural y de frenar este productivismo absurdo que no solamente está infectando al mundo del arte o al mundo de la producción de imaginarios, sino a la investigación, a la academia, a la ciencia, que además ha llevado a tener unas condiciones de trabajo ridículas, con un nivel de precariedad increíble. Bueno, increíble no, lo estamos viviendo, muy creíble, muy real, que hace que el clasismo sea extremo en los discursos y los imaginarios que se están produciendo. Si no queremos que esto ocurra, hay que poner freno a esto de que el trabajo inunde nuestra vida, a la hiperproducción, y tomar decisiones políticas, no solamente económicas. Comparto absolutamente, el capitalismo no es economía, solamente es una cosmogonía, yo diría, ¿no? Y ya para acabar, y bueno, se me viene a la cabeza mucho Petróleo, que es, bueno, yo admiro mucho el trabajo de Pasolini. Quizá no comparto con él esa visión esencialista de recuperar ciertas tradiciones, pero sí comparto con él que la cultura popular no es la cultura pop. Y esto es muy importante, ¿no? Y para tener una nueva cultura popular, y aquí bueno, se me viene a la cabeza también la estética de la resistencia, ¿no? Y esa necesidad de pensar cuál es nuestra cultura. Y bueno, ya para terminar, estas condiciones materiales y de precariedad y de malestar, que nos llevan al malestar por tener mucho trabajo o por no tenerlo, por vivir en el extremo del estrés, o por todo lo contrario, nos ha llevado, y la pandemia lo ha acentuado, a unos niveles de consumo de fármacos absolutamente increíbles. Y como siempre, el neoliberalismo implementando su yo, que lo contamina todo, donde, bueno, es culpa tuya, donde no hay una repolitización de ese malestar, una colectivización. De eso va la última película. Y me interesa mucho esa última parte de tu libro, que habla de la captura de los deseos por el sistema neoliberal. Una perversión absoluta, me parece, y que tiene que ver en muchos aspectos con cierta cultura superficial de la ecología, que es este rollo New Age, ¿no? De yo estoy bien y entonces voy a comer súper sano y solo hago comida vegana, ¿no? El señor de los cuernos que llegó al Parlamento y era capaz de dar un golpe de estado fascista, pero luego no comía en la cárcel porque no había comida vegana, ¿no? Que es una cosa súper de clase. Y hoy acabamos de vivir un grito en el Parlamento de un señor, el PP en este caso, pero podría haber sido de cualquier otro, que, poniendo sobre la mesa el tema de la salud mental, me dijo: vete al médico, con una visión absolutamente
ridícula, ¿no? Del malestar y de la necesidad de tratar estos malestares, por lo menos, y de proveer colectivamente de médicos que vayan más allá, si es posible, de darnos ansiolíticos. Y que tenemos un problema gravísimo y yo creo que es un tema muy de clase, ¿no? Yo me lo puedo permitir, esto no se habla aquí, ¿no? No tenemos por qué legislar sobre estas cuestiones porque, bueno, ya sabemos que las oligarquías siempre se lo han permitido a todos, ¿no? Se han permitido el aborto cuando no había aborto y se pueden permitir no hablar de salud mental porque a sus personas afectadas de salud mental ya las cuidan, ya tienen cuidadoras. Por cierto, seguramente mujeres latinoamericanas que cuidan de ellos, ¿no? Y ya me callo. Lo dejo aquí. Como es un poco tarde, yo daría paso a las preguntas que pueda haber, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, está el chat en YouTube habilitado. Entonces, si tenéis alguna pregunta a alguno o a alguna de nosotras, si vamos dando paso, si tenéis alguna cuestión en las que estamos presenciales. Okay. Por ahora no hay preguntas tampoco en el chat. ¿Cuánta gente se nos ha quedado? Hay 21 personas. Vale. Está muy bien. Bueno, o sea, yo tendría varias cosas para decir en relación a lo que han comentado Alberto y María, pero prioricemos al chat, si es que hay intervenciones. Todavía no. ¿No? Venga, vale, pues comento algunas así un poco rápido y sin abusar mucho un poco de los tiempos. No sé qué tiempos. 8:30. Vale. ¿Seguimos un rato o Alberto, tú cómo estás de tiempo? Yo puedo estar ¿me oís? Sí. Yo 10 minutos, 10-15 minutos puedo estar perfectamente, ¿sabes? Venga, voy a comentar así algunas cosas por encima, también para, bueno, retomar algunas ideas que quizás hayan quedado en el tintero. Esto de EDP, de apaga la luz y enciende tu imaginación, esto te lo voy a tomar porque vamos, me viene que ni al pelo para lo que planteaba en el libro, ¿no? Y está como muy sintetizado, ¿no? En fin. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas en torno a la parcelación del conocimiento y a la necesidad de combatir eso, incluso a costa de asumir errores. O sea, y posibles debilidades, ¿no? Desde el punto de vista epistémico y demás. O sea, particularmente en una época como la que vivimos, pienso que es necesario arriesgar, ¿no? También en la producción de conocimiento y tratar de tramar nuevos territorios que nos permitan repensar desde otros ángulos pues tanto las prácticas artísticas y culturales como su conexión con otras esferas, ¿no? Eso para mí es irrenunciable, sinceramente, y es además lo que me mueve y lo que me apasiona. Por supuesto, estoy también contigo, ¿no? en la necesidad de que esas reconexiones de esferas que han podido permanecer más o menos escindidas en el decurso de la modernidad no den lugar a explicaciones de tipo determinista, ¿no? Es una cosa que trato de sortear en el libro, no siempre es fácil, ¿no? Pero es importante. O sea, cómo mantener el análisis relativamente autónomo de pues, las producciones artísticas, culturales y demás, y a su vez tratar de relacionarlo con los cambios, por ejemplo, en la matriz energética de las sociedades, ¿no? Es una cuestión que ahora además estoy tratando de aterrizar en algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, aproximándome a algunas prácticas de las neovanguardias, ¿no? Donde creo que se puede como visualizar muy bien esta cuestión de la cultura fósil, de la que también hablo en el libro. Por ejemplo, estoy escribiendo ahora algo sobre esta experiencia epifánica que también tú recuperas en tu última publicación de Tony Smith, ¿no? Cuando se adentra en una autopista nocturna todavía por construir, ¿no? Y siente que el objeto tradicional de arte ha quedado absolutamente obsoleto, ¿no?
en base a esa nueva experiencia del campo expandido, ¿no? que fue tan importante para las prácticas neovanguardistas, y lo hace desde pues, la interiorización, ¿no? del universo de la velocidad, del automóvil, de las infraestructuras de posguerra como un nuevo marco civilizacional, ¿no? Entonces, son cosas que creo que realmente diagraman un territorio, ¿no? para el conocimiento y la crítica como muy, muy rico. A propósito de Marx, claro, es que justamente Marx efectivamente no se movía en esos parámetros, ¿no? O sea, una cosa fascinante de las recuperaciones en clave ecologista que se están haciendo recientemente de Marx, que a veces pueden ser como muy escolásticas y bastante exageradas, ¿no? A la hora de presentar un Marx casi como el inspirador del movimiento, de la ecología política y tal, o sea, eso no niega que su inquietud intelectual pues, le hizo, por ejemplo, acercarse de manera bastante seria y minuciosa, ¿no? Algunas aportaciones, por ejemplo, de la química agrícola o de la geografía física, ¿no? de personajes de ese periodo, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, también tenía mucho contacto con los materialistas científicos de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, el bagaje intelectual de Marx era amplísimo, ¿no? y probablemente también eso hace que sea un pensador sobre el que siempre se vuelve, ¿no? y en buena medida inagotable. Sí, lo del concepto de estética que comenta Alberto, no quería meterme en la presentación con ello, ¿no? Porque justamente hablé más bien del discurso estético como un discurso que emite juicios de gusto sobre las obras de arte, que es quizás la acepción más tradicional y más disciplinar, que también a mí es la que menos me interesa. Y justamente lo que plantea el libro cuando piensa estética fósil es más bien cómo esa irrupción de la modernidad industrial altera nuestra percepción del cosmos, ¿no? Cómo genera un nuevo imaginario en sentido amplio, ¿no? Y esto es lo que realmente rastreo en el libro, donde obviamente las producciones artísticas y culturales juegan un papel, pero bueno, no lo agotan, ¿no? O sea, por ejemplo, también pues, recurro a otras fuentes como puedan ser los discursos de la ciencia de la energía para entender cómo se está gestando ese nuevo imaginario energético en el 19 y cómo perdura también en épocas posteriores, ¿no? Y eso también me parece como una contribución irrenunciable de algunos teóricos contemporáneos como puedan ser Terry Eagleton, que es un referente también muy, muy relevante para mí, y que además creo que es el que nos permite acercarnos con mejor perspectiva de éxito al pensamiento estético, ¿no? de pensadores como el propio Marx y también como Walter Benjamin. O sea, cuando Benjamin está pensando en la politización del arte, ¿no? Que vincula con el comunismo, o la estilización de la política que vincula con el fascismo, está sin duda desde mi punto de vista manejando un concepto de estética en sentido amplio, ¿no? Un sentido muy, muy amplio que también trato de reconstruir en el libro. Y que, por otra parte, como que relee, ¿no? estas aportaciones del ecomarxismo y particularmente de la obra de Andreas Malm, pensando cuál es la relación que existe históricamente entre la alteración en los modos de producción, de este nuevo régimen de producción industrial del capitalismo fósil, y lo que Jonathan Crary llama los modos de percepción, ¿no? O sea, cómo las revoluciones en esos dos ámbitos muchas veces se encuentran acompasadas, se retroalimentan y demás. Que es una cuestión que a mí me interesaba también traer hoy aquí a anticapitalistas, porque se pierde bastante de vista en los ámbitos más militantes, ¿no? O sea, cómo este concepto de estética ampliado es también fundamental para entender el decurso mismo de los procesos históricos y no se puede aislar de esas alteraciones, ¿no? en el ámbito de la economía o de los propios acontecimientos políticos, que creo que esto es algo que compartimos los tres que estamos aquí, seguro. ¿Qué más? Luego, en relación a lo de María, voy a ser muy sintético porque ha dicho también muchísimas cosas muy, muy interesantes, ¿no? A mí creo que uno de los pasajes que más me hizo, o sea, de esto que te vuela la cabeza, ¿no? Es un libro que se titula La economía en evolución de José Manuel Naredo, que si no viviéramos en el país en el que vivimos, pues sería probablemente uno de los intelectuales de referencia, ¿no? Porque tiene una obra profundamente sólida en el campo de la economía ecológica, donde él habla o tematiza esta noción de los esclavos energéticos, ¿no? O sea, de cómo la tecnología que nos rodea en el ámbito doméstico en realidad son como una suerte de esclavos energéticos, y pone un ejemplo que a mí me parece bestial, ¿no? Dice, un patricio, ¿no? de la antigüedad clásica tenía a su disposición de media aproximadamente 3 esclavos y no dependía de terceros no dependía de un salario, no dependía de terceros
poder, digamos, reproducir y satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y no solo básicas. De hecho, tenía mucho más tiempo que nosotras para el ocio y en fin, la lectura y todo tipo de cosas, ¿no? Y frente a eso, nosotras, aquellas personas que vivimos en países llamados avanzados, ¿no? Tenemos de media aproximadamente el equivalente a 40 esclavos energéticos en forma de electrodomésticos y, sin embargo, dependemos de terceros para obtener el salario, ¿no? Desde ese punto de vista es mucho más difícil justificar la idea de progreso, ¿no? Que es una idea que también has manejado tú, ¿no? Y que creo que efectivamente además se relacionaría, ¿no? con esa falta de reconocimiento, con esa oscuridad, ¿no? En la que se han dado, ¿no? los trabajos reproductivos a lo largo de la modernidad con un perfil de género que obviamente tú has reseñado. Entonces ahí habría una cuestión como muy, muy candente también. De hecho, ahora durante la pandemia estuve releyendo a Angela Davis y me encantó, o sea, me encantaron muchas de las cosas que dice, pero una cosa que me parecía problemática era su apuesta por la industrialización del trabajo doméstico como forma de liberación de la mujer. O sea, creo que ese tipo de imaginarios habría que bueno, también las campañas, claro, ahí también tendrías problemas con Silvia Federici y sus campañas sobre la salarización, por ejemplo, Claro. del trabajo doméstico. Yo creo que también hay que verlas en ese contexto. Sí, no. O sea, me parece una idea más interesante lo de la salarización, ¿no? Porque sitúa, digamos, la problemática en una cuestión social y no en una cuestión tecnológica, que es lo que me parece como más peliagudo, ¿no? Y de hecho, quería ir a ese tema. O sea, para mí, digamos, los discursos que ponen el énfasis emancipador en la tecnología, cuando tiene un componente metafórico, es decir, de cuestionamiento, digamos, de los sujetos blancos heterosexuales y demás, ¿no? Y también de una concepción biologicista en un sentido muy estrecho, ¿no? En fin, los comparto ampliamente, ¿no? Me interesa, por ejemplo, el cuestionamiento, aunque también tengo unos problemas, ¿no? de Haraway, de la división clásica entre naturaleza y cultura y demás, pero cuando operan en esos términos me parecen decisivos, sin duda, ¿no? Para deshacer todos esos esquemas esencialistas que tú has mencionado. Pero desde mi punto de vista, y esto excede propiamente lo que son los planteamientos del xenofeminismo y demás, el problema que yo detecto, y en esto sí que estoy muy cercano a César Rendueles, es que creo que en buena parte de la crítica cultural de las últimas décadas se ha producido un desplazamiento de la centralidad digamos, de la crítica desde lo social a lo tecnológico, ¿no? Y ahí es donde se han habilitado todo tipo de imaginarios tecnotópicos que a mí me parece que sinceramente hacen aguas en varios sentidos. Algunos de ellos los abordo en el libro, ¿no? Y creo que ahí no debemos llamarnos a engaño. O sea, creo que ahí lo que es imprescindible es recuperar la centralidad de lo social y lo político en las luchas culturales. Obviamente no podemos pensar cómo la mediación tecnológica, ¿no? O la interacción tecnológica está también implicada, ¿no? En la configuración de lo social y lo político, pero me parece que nos hacemos un flaco favor si seguimos rehabilitando esas percepciones que a veces son sumamente, en el fondo, teleológicas, ¿no? O sea, es decir, has mencionado el trabajo inmaterial en Negri. Si uno lee, así, o sea, sin matizar mucho, ¿no? Pero esta idea de que como el desarrollo de las fuerzas productivas ha llevado a la generación de un nuevo sector informático y demás y a todo el trabajo cognitivo inmaterial, es ahí donde debemos detectar el sujeto revolucionario. Bueno, eso me parece que no ha funcionado, no funcionó en el siglo XIX. Y más porque está totalmente capturado ese trabajo. Claro, o sea, pero es que si tú lo ves, o sea, por ejemplo, lo que decía Gramsci sobre la Revolución Rusa, ¿no? Es una revolución contra el capital, también se aplica a esto. O sea, es una revolución donde, digamos, las fuerzas productivas no se encontraban tan desarrolladas como en otras partes del mundo y, sin embargo, se dio ahí, ¿no? Entonces, seguir manteniendo esos esquemas no solo me parece que tiene ese perfil de género y hasta racial que tú has mencionado, sino que es profundamente eurocéntrico. Profundamente eurocéntrico, ¿no? Y como que no acusa recibo de alguna manera de lo que ha sido la propia historia del siglo XX. O sea, me parece que hay un problema de fondo. Y bueno, no voy a hablar más que ya. Yo solo quería apuntar una cosa. Bueno, el tema del salario es un temazo. O sea, el sistema salarial hay que revisarlo ya y porque está estrechamente ligado con toda esta cuestión de reestructurar qué es el trabajo, qué lugar ocupa el empleo en nuestra vida, que no el trabajo. Y ahí vuelvo a decir que hay que leer a la crítica decolonial, a la crítica feminista para resituar qué es el trabajo y qué es el salario en función de la producción social, ¿no? que debería medir, ¿no? Y cómo ganarnos la vida
tendría que pasar por otras formas, otras formulaciones que no fueran las salariales. Pero bueno, eso es otro libro. A mí me interesa muchísimo lo que apuntas al final del libro, que creo que es una especie de llamada de atención a esta especie de críos malcriados, niños malcriados neoliberales en los que nos hemos vuelto, sobre todo en este supuesto mundo evolucionado, privilegiado del primer mundo, ¿no? Que son los límites, que es la palabra límites. Y creo que eso hay que empezar a ponerlo sobre la mesa y que es algo muy peleagudo, que nadie quiere abordar eso. Lo hemos visto ahora en pandemia, como no, mirad, o sea, no podéis ir a las Navidades donde os dé la gana, porque es que es un mal que nos afecta a todos y por primera vez tenemos que forzarnos a pensar en colectivo, ¿no? Y nos está costando muchísimo, ¿no? Nos está costando horror, ya, pero es que a mí no me afecta, es que yo no tengo abuelos, es que no sé qué, sin pensar en la cadena, ¿no? En que somos eslabones de una cadena y que es un efecto dominó. Entonces, el poner límites es algo y en los límites del planeta, en los límites de la producción y en los límites de esta especie de desangramiento, no de nuestra fuerza de trabajo, sino de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de esta vida puesta a trabajar, hay que ponerle límites. Y eso pasa por legislar también. Nada más. No sé si Alberto quiere poner el punto. No, yo simplemente, bueno, como tengo que ya daros las gracias, la verdad, porque ha sido un placer escucharos, ¿vale? Porque aquí he tomado notas y he aprendido un montón. Y eso, ¿no? Lo que estáis contando ahora que me parece muy interesante, ¿no? La reflexión en torno, que ha quedado, quizá para otra, podemos hablar del tema de lo institucional también, porque sería muy interesante hablar de la relación entre la cultura e institución, que me parece muy interesante. Y la pregunta, ¿no? Que yo creo que ¿puede venir la emancipación del trabajo? Es decir, es un tema también muy importante. Es decir, que quizá posiblemente la emancipación no tenga que venir del trabajo, al contrario, tendremos que emanciparnos del trabajo, ¿no? Es decir, es un debate que tampoco lo tengo claro, pero es muy interesante, que se me ha ocurrido un poquito a partir de lo que estáis comentando ahora, ¿no? Lo mismo que dudamos que la emancipación pueda venir de la tecnología, puede venir la emancipación del trabajo. Pues ahí está, es otra cuestión que hacia el final del libro también Jaime aborda el problema de la reducción del tiempo del trabajo y demás, que es un debate que creo que es muy, muy interesante, además que, bueno, que está retomándose estos días, ¿no? Algo que André Gross también lo dijo en su día, la metamorfosis del trabajo y demás, que me parece sería otro tema para debatir, ¿no? Cultura, trabajo, institución, como otro espacio, otro tejido, ¿no? Que a veces la separamos, ¿no? Por un lado la institución, por otro lado el trabajo, por otro lado la cultura, ¿no? Y creo que siguiendo un poco el espíritu del texto de Jaime, sería interesante esa conexión de elementos para ver cómo, no es que se condicionen, pero cómo se relacionan, ¿no? Y simplemente, bueno, daros las gracias por la invitación, que me tengo que ya despedir. Y nada, muchas gracias. Chao. Gracias a ti, Alberto. Chao, gracias. Chao. Luego, chao. Pues, Vale, teníamos hola. unas preguntas, pero se me ha caído. Ay, qué desastre, por La favor. tecnología. Sí, Claro, hablas mal de ella. Claro, Sí, sí. me está dando la razón. Es que... Y no te acompaña. Sí. Bueno, sí, desde YouTube, pero es que desde el móvil no se ve. Voy a avisar a Ansel, porque es su ordenador ahora. Pero bueno, jolín, muy interesante todo, de verdad. Me ha gustado mucho cómo has metido también, por comentar algo ahora, el tema del ecofeminismo sobre sus variantes no esencialistas en los años 70, porque sí que es verdad que en las últimas teorías, mira, están aquí, bueno, pero voy a hacer las últimas teorías que hubo sobre estas uniones ecologistas con el feminismo y todo eso, llegaron incluso algunas teóricas en establecer que, no se me ve, perdón, estoy hablando yo, que incluso dando como unos pasos atrás en lo que nos habíamos movido en el feminismo, como el tema del aborto, que incluso había en clave ecologista. Claro, es que si te pones a ser, claro, a que la madre naturaleza mande, o sea, yo creo que el ecologismo en absoluto
o el ecologismo, yo entiendo que en absoluto vuelve a decir, no, aquí vamos a seguir el orden natural de las cosas, porque la naturaleza es una construcción de los seres humanos, además. O sea, lo que entendemos por naturaleza es una construcción. Entonces, es que no nos lo podemos permitir tampoco. O sea, no nos podemos permitir eso. Antes hacía un chiste, ¿no? De lo de volvamos al campo a plantar lechugas y a tener 8 hijos. No, no. O sea, además, mi madre tuvo 7 hijos y un montón de abortos, no porque quisiera, sino porque no tenía medios para realmente tener un control sobre su cuerpo. Y ahí los estados han estado controlando siempre nuestros cuerpos, se nos ponen a parir o a no parir, o a abortar o a no abortar según les interese. Entonces yo creo que somos las mujeres las que tenemos que decidir ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, yo como construccionista que soy y muy del pensamiento de desbiologizar las relaciones, insisto, creo que las relaciones tienen que pasar por la desbiologización, y más en un mundo donde las estructuras familiares están cambiando, se están modificando enormemente, y donde el estado de bienestar que nos iba a cuidar en nuestra vejez no está ni se le espera. Lo que ha pasado ahora con las residencias de ancianos me parece muy claro, ¿no? Entonces, bueno. Yo un pequeño comentario con esto de lo que estáis hablando. Ay, no sé. O sea, a mí me parece, no, tampoco hace falta, ¿no? Es un pequeño comentario, como que parece muy interesante lo que comentas, porque me parece uno de los retos un poco el imaginario del decrecimiento, ¿no? Que se parece que se nos construye un poco ese imaginario, ¿no? De que decrecer va a ser volver a plantar lechugas y tener familias, como has dicho tú, de 8 hijos. Y no sé, es como un reto también, ligando con lo que hablabas tú, de cuáles son los imaginarios que construimos y cómo hacemos que incluso pues un poco esta apuesta política que estamos haciendo de crecimiento permee un poco dentro de un imaginario cultural colectivo atractivo en cierta manera, ¿no? Que resulta atractivo socialmente. Sí. O sea, yo creo que no tengo armado, ¿no? Y ahí creo que la cuestión del trabajo puede ser fundamental. Esta mañana, en otra presentación del libro, alguien me decía, el capitalismo es el primer sistema económico o modo de producción, como lo queréis llamar, que consigue una forma de dominación consistente en pasiones alegres, ¿no? A través del consumo, del goce y demás. Y claro, o sea, en buena medida es cierto, pero también es verdad que eso puede correr el riesgo de pasar por alto qué tipo de procesos históricos se han dado para que eso sea así. Quiero decir, eso es así en cierta medida porque el capitalismo ya se dirige libidinalmente a sujetos atomizados. O sea, en la medida en que se han atomizado formas culturales y relaciones sociales que se constituían bajo otra lógica, donde no solo los deseos tenían poder, o sea, tenían peso, sino que tenían también mucho peso los deberes, las obligaciones, los compromisos colectivos, saber que si hacías, digamos, algo que perjudicara los intereses de la comunidad, ibas a ser penalizado en ella, ¿no? O sea, cuando, digamos, todo ese paisaje social se ha borrado, es mucho más fácil que el capitalismo permee de acuerdo a esas pasiones alegres y perversas desde una perspectiva también ecológica, ¿no? Entonces, ahí creo que a veces no perdemos la vista el hecho de que a la vez que debemos gestar nuevos imaginarios e impulsar nuevos deseos que sean ecológicamente sostenibles, que creo es una tarea fundamental, y ahí las prácticas artísticas y culturales pueden cumplir un rol fundamental, ¿no? Una cierta reactivación, si queréis, de la utopía. También debemos darnos cuenta de que hay cuestiones que no pasan por lo afectivo, o que no solo pasan por lo afectivo, sino que pasan por reconstruir esos vínculos de acuerdo, digamos, a otras formas de relación que no necesariamente son estrictamente afectivas, sino que pasan por, si queréis, otro tipo de subjetividad, ¿no? Otro tipo de demandas, ¿no? En la relación que establecemos con los otros. Y que justamente creo que nos invitan o nos llaman a reconstruir también pues el tejido y la organización social y política en los espacios en los que nos movemos, ¿no? Movimientos sociales, partidos políticos y demás. O sea, ha habido una crítica a los movimientos sociales que va en esta dirección de lo que vamos comentando, ¿no? Esta constitución de los movimientos sociales es una suerte de activismo a la carta, ¿no? Por la tarde puedo ser ecologista y voy a tal el manifo, por la mañana escribo no sé qué
texto para... ¿Me entendéis, no? Pero sin embargo, digamos, el vínculo social, el modo en que tú organizas tu subjetividad y tus tiempos no se ve afectado, ¿no? Sino que casi... A mí me pasa, o sea, a mí a veces me da la sensación de que casi lo que hago como activista es una prolongación de lo que hago como académico. Activismo. Hiperproductivismo. Claro, pero eso no altera, digamos, el modo en que yo organizo mis tiempos, tampoco me compromete, quiero decir, bueno, formo parte de una organización como anticapitalistas, pero doy hasta donde doy, de ecologistas, pero pago la cuota y hago poco más, ¿no? Ese tipo de... Tiene que ver con cómo está organizada la sociedad, con cómo se organiza el trabajo, tanto el trabajo asalariado como los trabajos reproductivos y de cuidados. Y claro, la falta de tiempo disponible es lo que dificulta, ¿no? Construir esos vínculos más fuertes, ¿no? Pero creo que es indispensable que lo vayamos haciendo. Jaime, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una reestructuración de los tiempos y eso que tú comentabas de tener otras relaciones que pasen no solamente por los deseos, sino por los deberes. Pero tampoco volvamos al militante heroico. No, para nada. Al militante heroico de toda mi vida aquí, bueno, pues si soy ecologista ya todo esto es todo lo que hago. Porque eso también es una visión. Yo recuerdo asambleas de estas interminables que dices, oye, no tienes nada que hacer, ¿no? Que es profundamente, efectivamente, es profundamente elitista, ¿no? Es elitista, verdad. Profundamente sexista. Entonces, el militante este heroico de imaginario soviético, pues yo creo que tampoco va por ahí. O sea que... Sí. No, estoy de acuerdo, pero me da la sensación de que digamos, en los últimos tiempos hemos oscilado hacia el otro lado de la balanza. Sí, claro, a la carta. Sí. Tampoco estoy muy segura de que sean pasiones alegres o lo que el capitalismo nos mueva, nos provea, porque estoy recordando, y tú también lo nombras hablas de ello en el libro, a Mark Fisher cuando habla de este hedonismo triste, ¿no? De sus alumnos. Hedonia depresiva. Hedonia depresiva, ¿no? Y de que realmente el consumo ejemplifica muy bien esto. Totalmente. O sea, consumo porque soy súper infeliz y esto es una especie de breve mini felicidad que, bueno, vamos a adentrarnos en el psicoanálisis, ¿no? y en la incompletud del deseo, ¿no? Pero yo creo que el capitalismo neoliberal en concreto nos tiene en esa senda de seres deseantes nunca satisfechos y siempre dispuestos a comprar el último gadget, ¿no? Sí, también sí. Creo que... No, totalmente. No sé si hay, porque es que me interesa mucho, pero no sé si hay... Sí, hay un par de preguntas en el chat. Juanjo pregunta por las tradiciones estéticas de los sectores populares que han sido arrolladas desde sus bases materiales y también por su potencial para pensar un futuro alternativo. Es extensísimo. Sí, pero es interesantísimo. Sí. De hecho, yo creo que eso es una de las líneas que tenemos que pensar. Esto que un poco apuntaba antes, ¿no? A raíz de petróleo, de Pasolini y de todo eso. Cómo recuperar una representación, un arte y una cultura popular que no es folk o que no sea folk, pero que tampoco sea pop, ¿no? Que no sea de consumo mainstream, pero que tampoco sea eso que entendemos por cultura popular folk, sino por una cultura popular urbana, contemporánea, que nos interpele. Fíjate, yo ahí tengo más dudas. O sea, sinceramente creo que, aunque el diagnóstico de Pasolini probablemente esté exagerado, ¿no? Sobre lo que venía a decir del genocidio cultural y de esas culturas de resistencia populares y demás. O sea, aunque probablemente es exagerado, tiene mucho de certero. O sea, yo creo que la humanización subjetiva que ha producido la extensión del mercado y del consumo es muy poderosa, al menos en sociedades como las nuestras. Otra cosa es otros contextos, ¿no? Pero en nuestras sociedades sí. Creo que el filón político de lo que tú acabas de comentar es mucho mayor. O sea, cómo politizar los malestares que también genera esa dinámica de consumo, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es un temazo y que justamente es algo que he discutido con algunos compañeros y tal, que justamente pasa desapercibido para muchos discursos ecologistas, ¿no? Que nos dicen, no queremos empobrecernos, no queremos tal, porque lo que queremos es seguir consumiendo. Es como si se diera por sentado
que esa alienación, digamos, que ha puesto en marcha el capitalismo, ¿no? Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues colmara nuestra subjetividad y satisfaciera plenamente nuestros deseos. Y sinceramente, eso me parece difícil casar eso con el hecho de que la depresión o la ansiedad se conviertan en casi pandemias, ¿no? Yo creo que son inversamente proporcionales. O sea, a más consumo, más consumo de antidepresivos. O sea, son sociedades más infelices. Por eso. O sea, yo ahí sí que creo que hay algo que... Por eso en la primera intervención llamaba como a la necesidad de conectar ambas críticas, ¿no? Toda la reflexión sobre la subjetividad, el deseo y el malestar, que creo que está mucho más desarrollada en nuestro ámbito, ¿no? También en los discursos que se generan desde la propia producción artística, y esos diagnósticos de la ecología política que a veces se quedan como no sé, en llamados, ¿no? A la conciencia o a la empatía y demás, que a mí me parece que no movilizan nada, que no politizan nada, o muy poco, ¿no? Muy poco, pero es una y son muy poco atractivos. Claro, sí, no, es como... Eso también yo creo sí, que tenemos que tenerlo en cuenta, o sea... ¿no? Y es eso, o sea, yo creo que hay una posición del sabio marxista, ¿sabes? Que ahora está como redefinida en el sabio ecologista, sí, que es muy problemática, porque es muy paternalista, es como yo sé, muy tú no, entonces yo te digo, pesada, y muy de señores. Y pienso que porque te digo, tú ya te vas a movilizar en el sentido que yo pronostico que te debes movilizar. Bueno, ¿sabes? Ahí... Esta cosa es, tú no sabes, yo te voy a enseñar. Sí. Es muy paternalista. Si hay alguna otra pregunta. La última, porque son las 9 también. Nos pregunta Ansel que hasta qué punto son recuperables las aportaciones teóricas como esta para una crítica del imaginario estético neoliberal. Como esta, ¿a qué te refieres? Como esta, a lo mejor se refería del libro. Sí. Libro. Bueno, o sea, eso es un poco lo que ensayo en contesta en el último capítulo, ¿no? Y que también planteaba a propósito de esta tematización que hace Alberto, ¿no? Del activismo cultural neoliberal. O sea, creo que, por ejemplo, todas las técnicas de coaching son profundamente energetizantes. Sí. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, vamos, es que lo que ha comentado él respecto a esta empresa, claro, o sea, lo ves en todos lados en realidad, ¿no? Y creo que hay una necesidad de desconectar con esos discursos, ¿no? Que están muy vinculados también a la figura del emprendedor de sí, ¿no? De la maximización productiva de los tiempos de trabajo y demás, que son una suerte como de interiorización de esos dispositivos gerencialistas de la fábrica clásica, ¿no? O sea, ya no tienes al jefe fuera que te está insistiendo en que la cadena de producción siga con sus ritmos y tal, sino que lo has interiorizado tú y eso es sumamente perverso. De hecho, esa lógica es justamente la que alimenta muchos de los malestares que venimos comentando, ¿no? Bueno, sobre esto, María sabe. Qué raro que no haya salido la palabra emprendeduría. Empresarios de nosotros mismos, sí, efectivamente. Sobre todo el artista emprendedor. Hombre, sí. terrible. Bueno,